Entonces, en compañía de los destacados dirigentes de los partidos políticos que integran la alianza, a dar esta información. Empezamos por el Distrito Capital. La lista, en el caso del Distrito Capital, está encabezada por Tomás Guanipa. Y en el segundo lugar en la lista está Gilberto Sojo. Gilberto Sojo es un preso político, un habitante, por cierto, de un humilde barrio acá en Caracas, en San Agustín, allá en Hornos de Cal. Ese es Gilberto Sojo. En el tercer lugar de la lista está Evelyn Martínez, una luchadora social de los barrios de Antímano. Eso es lo que está en la lista en Caracas. Vamos ahora de inmediato con los circuitos. En el circuito 1, que es Katia, encabeza el circuito 1 Jesús Abreu. En el circuito 3, esto es el norte de Caracas, todo lo que es el Recreo, Candelaria, San Bernardino, San José, San Pedro, San Agustín, encabeza a Henry Ramos Alú en el circuito 3. En el circuito 4, que es el Valle, Coche, Santa Rosalía, encabeza José Guerra, el economista José Guerra, quien ganó esa primaria con más del 90%, o sea, no sacó más votos, pero no era posible, pues sacó como el 99% de los votos, acompañado en la fórmula por este luchador social que es Ismael León, que nos acompaña acá con nosotros, el conocido Radio Bemba. Está en el circuito 4 del Valle. En el circuito 5, ustedes saben, ese es un circuito plurinominal, elige 2 diputados. Nuestros candidatos son Stalin González y Richard Blanco, ambos candidatos a diputados principales en este circuito 5 del Distrito Capital. En el caso del estado Amazonas, vamos ahora con Amazonas, encabeza la lista Nirma Guarulla, y el circuito 1, que es Atures, Atabapo, Bogotá, Alto Orinoco, Maroa, Manantial y Río Negro, encabeza Julio Igarza. En el estado Anzoátegui, la lista está encabezada por Antonio Barreto Cira, Luis Carlos Padilla y Marcos Figueroa. Es el orden que tengo acá en la lista del estado Anzoátegui. Vamos ahora a los circuitos. El circuito 1, que son los municipios Monagas, Miranda, Independencia, Simón Rodríguez, Guanipa y Freites, encabeza Antonio Barreto Cira. También en este municipio hay estas circunstancias, es un circuito, disculpen, plurinominal, y elige dos diputados. Los candidatos principales son el ya nombrado Antonio Barreto Cira y el señor José Brito. El circuito 2 está integrado por los municipios Santa Ana, Anaco, Aragua, Macrego, Libertad, Canigal, Usual, Carvajal, San Juan de Capistrán, hablando del sur del estado. Los candidatos son principal Chair Bucarán y su suplente es Leobaldo Villasana. El circuito 3 es Espíritu. El candidato principal es Carlos Andrés Michel Angeli y su suplente, Espíritu Barcelona, correcto. El candidato principal es Carlos Michel Angeli y su suplente es Yajaira de Forero, la esposa de este luchador popular durante mucho tiempo, preso político, Lázaro Forero. Y el segundo candidato a este circuito, que también es plurinominal, es Richard Arteaga. En el circuito 4, que es lechería básicamente, de Bautista Baneja, Sotillo y Guanta, el candidato principal es Armando Armas, su suplente Omar González. Vamos ahora con el estado Apure. El estado Apure, el candidato del primer circuito, circuito 1, es Leonardo Escobar. Y en el circuito 3 tenemos de San Fernando a Miriam Verdugo de Montilla. Esta es la información en el estado Apure. En el estado Aragua, encabeza la lista del estado Aragua Dinora Figuera, que es secretaria general adjunta del Partido Primero Justicia, una luchadora social, dirigente femenina. Y los circuitos van de la siguiente manera. El circuito 1, Girardot, tenemos este circuito elige dos candidatos. Tenemos allí los siguientes candidatos principales. Primero es Ismael García, ese luchador que ustedes conocen, tiene toda su vida vinculado con el estado Aragua,
y encabeza esta primera postulación en el circuito 1, Ismael García, y el segundo es José Trujillo. En el circuito 2, que es Francisco Linares Alcántara, Santiago Maligno, José Ángel Lamas y Libertador, tenemos a José Gregorio Hernández. En el circuito 4, que es San Casimiro, Urdaneta, Camatagua, San Sebastián, Zamora, Sucre, esto es el sur de Aragua. Eligen 2 diputados y nuestros candidatos allí son Simón Calzadilla y Arnoldo Benítez. Vamos al estado Barinas. En el estado Barinas tenemos en el circuito 1, que es Arismendi, Sosa, Rojas, Alberto Arbelo, Torrealba, Obispos y Barinas. Tenemos a Freddy Superlano encabezando ese circuito. En el circuito 2, que es Ezequiel Zamora, Antonio José de Sucre, Pedraza, Bolívar, Andrés Eloy Blanco, Cruz Paredes, tenemos a el candidato Andrés Eloy Camejo. Esto es Barinas. En el estado Bolívar. Correcto, encabeza la lista en el estado Barinas Julio César Reyes, en Barinas. En el estado Bolívar, la lista es encabezada por Ángel Medina. Está también Rafita en el segundo lugar en la lista y Víctor Moreno en el tercer lugar de la lista. Vamos a ver los circuitos. El circuito 1, que es Ciudad Bolívar, Eres, Sucre y Cedeño. Ese circuito es plurinominal, elige 2 candidatos. Los 2 candidatos principales son Olivia Lozano y Luis Silva. Repito, Olivia Lozano y Luis Silva, candidatos de la Unidad Democrática en el circuito 1, Ciudad Bolívar. El circuito 2, que es Caroní. El circuito 2, Caroní, elige 3 diputados. Es un circuito donde elige 3 diputados. Los candidatos a estas 3 diputaciones, los 3 candidatos principales son José Prat, Freddy Valera y Francisco Sucre. Repito, José Prat, Freddy Valera y Francisco Sucre. El circuito 3, este es un circuito muy importante, este es un circuito extremadamente extenso, esto es todo el sur del estado Bolívar, y allí el candidato principal es Américo de Gracia, que repite, y su suplente es Manuel González. Vamos ahora con el estado Carabobo. En el estado Carabobo, la lista es encabezada por Carlos Berrizbeitia. El segundo lugar en la lista lo ocupa Juan Miguel Mateus. El tercer lugar en la lista lo ocupa Antonio Ecarri Bolívar. Vamos ahora a los circuitos. El circuito 1 de Carabobo, está integrado por los municipios Miranda, Montalbán, Tejuma, Juan José Mora y Puerto Cabello, elige un solo diputado. El candidato principal allí es Idilio Abreu. Repito, Idilio Abreu. El circuito 2 en Carabobo está integrado por los municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra. También elige un solo diputado y nuestro candidato principal allí es William Gil. El circuito 3 en Carabobo está integrado por los municipios Naguanagua, San Diego, Valencia, San José, Socorro, Candelaria, Catedral, San Blas. Nuestro candidato allí es, por supuesto, Vicenzo Escalada. El circuito 4, que es el municipio de Los Guayos, elige también un solo diputado, y allí nuestro candidato principal es Isaac Pérez. Repito, Isaac Pérez. Vamos ahora al circuito 5. El circuito 5 es muy extenso. El circuito 5 es la parroquia Miguel Peña, prácticamente todo el sur de Valencia. Elige 3 diputados este circuito. Nuestros candidatos principales acá son los siguientes: Carlos Lozano, Marcos Bozo y Romney Flores. Repito, Carlos Lozano, Marcos Bozo y Romney Flores son nuestros 3 candidatos a las 3 diputaciones que elige el circuito 5 de Valencia. Vamos ahora con el estado Cojedes. En el estado Cojedes tenemos encabezando la lista a Denis Fernández y en el segundo lugar a José Gregorio Correa. En los circuitos, aquí hay 2 circuitos. El circuito 1, que agrupa los municipios Anzoátegui, Ricaurte, Rómulo Gallegos y San Carlos. El candidato principal es José Sabarce. Mientras que el circuito 2, que agrupa los municipios Tinaco, Falcón, Lima Blanco, Girardot, Pau de San Juan Bautista,
El candidato principal es Julio Hernández, dirigente político que viene, por cierto, de desempeño en el ámbito académico, profesor de la Universidad de Carabobo y presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. En Delta Macuro, la cabeza de la lista la tiene José Antonio España, esto en el estado Delta Macuro, repito. En el estado Falcón tenemos la siguiente realidad en la lista. La encabeza el señor Gregorio Graterol en el estado Falcón. En los circuitos, el primer circuito, el circuito 1, integrado por los municipios Mauroa, Huichibacoa, Dabasuro, Urumaco, Democracia, Sucre y Bolívar. Nuestro candidato principal allí es Amir Mahmoud. En el circuito 2, que es Cariurubana, Los Taques, Miranda, Falcón, básicamente la península de Paraguaná. Básicamente eso. Nuestro candidato, ese circuito elige uno, correcto. Y nuestro candidato allí es Luis Estefanelli, indicador social que, por cierto, ha estado al frente de las luchas recientes en esa comunidad por el tema de los apagones recurrentes. El circuito 3, que es Coro, integrando los municipios Miranda y Falcón. Nuestro candidato principal allí es Eliezer Cedid, repite, Eliezer Cedid, candidato a diputado por el circuito 3. Eliezer también tuvo destacada participación reciente cuando se produjo una tragedia lamentable, pues, la muerte de una maestra y de un niño que cayeron en una cloaca sin tapa y en Falcón, y fue que realizó buena parte de las denuncias en relación a ese trágico suceso. El circuito 4 en Falcón, que integra los municipios Facura, San Francisco, Zamora, Tocopero, Molina, Palmasola, Silva, Monseñor Iturriza, Cacique Mauroa y Acosta. El candidato principal es Juan Manaure. Vamos ahora con el estado Guárico. En el estado Guárico la lista la encabeza Carlos Prosperi. Segundo en la lista, Eudora González. En el tercer lugar aparece María del Rosario Muñoz Vera. Y en el cuarto lugar en la lista, Aura Inés Hernández. El circuito 1, que agrupa los municipios Rocio, Ortiz, Mellado, Miranda, Camaguán y San Jerónimo de Guayana, lo encabeza Julio Jiménez. El circuito 3, integra las Mercedes, Infante, El Socorro y Santa María de Pide, lo encabeza José Quintero. Vamos ahora con el estado Lara. En el estado Lara, la cabeza de lista la tiene Edgar Zambrano, diputado conocido por todos ustedes, que ha destacado en la lucha por los derechos humanos y por la libertad de los presos políticos. Vamos ahora con los circuitos. En el circuito 1 tenemos a Diego Mendoza y a Luis Florido. Estos son candidatos principales en el circuito 1 de Barquisimeto. En el circuito 3 tenemos como candidato principal, uno de los dos que se eligen acá, Alfonso Marquina y su suplente Juan Vilera. Vamos ahora con el estado Mérida. En el estado Mérida tenemos entre los candidatos acá, en el circuito 2, integran Andrés Bello, Obispo Ramos de Lola, Carlos Parra, Augusto Briceño, Julio Cordero, a Carlos Paparoni como candidato principal. En el circuito 3, que integra los municipios Santos Marquina, Libertador, a William Dávila Barrios. En el circuito 4, que integra los municipios Campo Elías, Alicagua, Arzobispo Chacón, Guaraque, Padre Noguera, Rivas Dávila y Sucre, tenemos como candidato principal a Milagros Valera, correcto. Bueno. Vamos de inmediato con el estado Miranda. En el estado Miranda, la lista la encabeza Julio Borges. Segundo en la lista está Freddy Guevara. Tercer lugar en la lista tenemos a Luis Aquiles Moreno. Vamos ahora con los circuitos. En el circuito 1, que son los Altos Mirandinos, Huertecuro, Carrizal, Los Alias, está Delsa Solórzano. Es ampliamente conocida, nuestra coordinadora de derechos humanos en la mesa de la Unidad Democrática. En el circuito 2, que es Chacao, Paruta, El Artillo, Leoncio Martínez, la parroquia de Leoncio Martínez, el municipio Sucre. Como ustedes recordarán, este circuito escogía dos diputados.
producto de una malandrería que hizo el gobierno. Disculpen la expresión, pero es que no hay otro término, no existe un término técnico que describa lo que ocurrió en este caso. El gobierno utilizó unas bases poblacionales distintas a las previstas en los mismos registros, en las mismas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. De eso, por cierto, no se acordó la señora Tibisay Lucena cuando hizo su alocución pública hace 48 horas, de hablar de ese detallito, el abuso de las bases poblacionales. Producto de eso, el municipio perdió un diputado, una cosa absolutamente extraña, pues, porque la base poblacional de este municipio, por supuesto, que da para eso y más. Perdió un diputado, por eso nosotros en este municipio, en vez de tener dos candidatos principales, tenemos uno solo. Repito entonces, el circuito 2 de Miranda, que es Chacao, Baruta, Latillo, y la parroquia de Alonso Martínez de Sucre, tiene como candidato principal a María Corina Machado, y su suplente es Freddy Guevara. El circuito 3, que es Sucre, Petare, tiene como candidato principal a Miguel Pizarro, y su suplente es Ángel Alvarado. El circuito 4 elige 2 diputados. Esto es básicamente Guarena Joaquín, ¿no? Y tenemos allí dos candidatos principales, el señor Julio Borges y la señora Adriana Elías. Adriana Elías, como ustedes saben, es la directora de despacho, secretaria general de gobierno en Miranda, una luchadora social a tiempo completo, y vamos a esos circuitos a arrebatarle esas posiciones al oficialismo. Lo digo con absoluta responsabilidad. Suplente Adriana Elías, por cierto, es Manuel Teixeira. En el circuito 5, esto es Prión, Acevedo, Burosa, Tres Bellos, Páez, Pedro Juárez, esto es Barlovento. El circuito 5, que bueno, es una comunidad extremadamente golpeada. Como ustedes saben, el gobierno convirtió este circuito en lo que ellos llaman zona de paz. Zona de paz para ellos, zona de plomo para la población, zona de plomo para la ciudadanía. En este circuito 5, nuestro candidato principal es Ramón Martínez y su candidata suplente es Rosaura Sanz, la popular negra Rosaura, nuestra querida amiga, compañera. En el circuito 6, que es Simón Bolívar, Landero, Urdaneta, Cristóbal Rojas. Ustedes saben que esto es los Valles del Tuy. En los Valles del Tuy, este circuito 6 es plurinominal, elige 2 diputados. Nuestros candidatos son Manuel García y Germán Rivas, nuestros candidatos principales en el circuito 6. Vale la misma consideración, la misma advertencia que para el caso de Barlovento. También los Valles del Tuy fueron convertidos por este gobierno. Antes los Valles del Tuy eran una zona industrial, ahora es una zona del agua. Ahí tenemos a Manuel García y a Germán Rivas. Tenemos entonces a continuación el estado Monagas. El estado Monagas, tengo el placer de informar que la cabeza de la lista la ocupa ese insigne venezolano hoy en situación de exilio forzado, nuestro hermano, nuestro amigo Carlos Vecchio. Ese es nuestro candidato a cabeza de lista en Monagas. En segundo lugar aparece en la lista José Aparicio Figueroa. Vamos ahora con los circuitos. En el circuito 1, que es Maturín, este es un circuito plurinominal, elige 3 diputados. Nuestros candidatos principales son María Gabriela Hernández, repito, María Gabriela Hernández. Luego el otro candidato principal es Juan Pablo García, y el tercer candidato principal es Piero Malú. En el circuito 2, que es Punceres, Aguasay, Santa Bárbara, de Zamora y Cedeño, nuestro candidato principal es Miguel Vélez. Vamos ahora con el estado Nueva Esparta. En el estado Nueva Esparta tenemos la siguiente información. En la lista la encabeza Tobías Bolívar encabeza la lista en Nueva Esparta. El circuito 1, que es Península de Macanao, Tubón, Antonio del Campo, lo encabeza el candidato principal Orlando Ávila. Y el circuito 2, que es García, Mariño, Maneiro, Arismendi, la parte más poblada de Nueva Esparta,
el candidato principal es Johnny Rajal. Johnny Rajal. Debo informarles que también, mejor dicho, recordarles que aquí también, en esta oportunidad, cosa que, repito, la señora Lucena no tuvo la amabilidad de decirlo del país, en esta oportunidad, efectivamente, el oficialismo no pudo hacer trampa con los límites de los circuitos. ¿Por qué? Porque nuestros técnicos estaban montados sobre eso. Guerra avisada no mata soldados. Estaban montados sobre el tema de los límites de los circuitos. Intentaron hacer trampa con las bases poblacionales. La detectamos a tiempo, la denunciamos y la paramos a tiempo, pero sin embargo lograron hacer 4 alteraciones. Una de ellas, ya se la mencioné, el caso de Baruta Chacao del Latillo. La segunda fue el caso de Nueva Esparta. En Nueva Esparta corresponde, en razón de su crecimiento demográfico, un diputado adicional. Ese diputado debió ser electo en Mariño, en Arismendi, en esta zona densamente poblada. Estamos hablando básicamente de por la Valle de Pampatán. Bueno, la trampa que consistió en que lo mandaron para Macaná, lo mandaron para la parte más despoblada del estado. Por eso es que nuestro candidato principal en este circuito es uno solo, que es Johnny Rajal. En el estado Portuguesa, la lista está encabezada por Rafael Guzmán y los candidatos en los circuitos son los siguientes. El circuito 1, que integra los municipios Monseñor José Vicente, Unda, Sucre, Guanare, San Genaro de Boconó. Nuestro candidato principal es Víctor Uribe. En el circuito 3, Víctor Uribe en el circuito 1 de Portuguesa. En el circuito 3 de Portuguesa integra San Rafael de Onoto, Agua Blanca y Páez. Nuestro candidato principal es Moisés Reyes. En el circuito 4, que es Ospino y Araujo, nuestro candidato principal es Daniel Rangel. En el estado Sucre, vamos con el estado Sucre. El candidato que encabeza la lista es Robert Alcalá, destacado luchador político y social de Cumaná. Vamos ahora con los circuitos. En el circuito 1, que integra los municipios Cruz Salmerón Acosta, Rivero, Andrés Eloy Blanco, Andrés Mata y Bermúdez, el candidato principal es César Rincones. César Rincones. Su suplente es Miguel Vázquez, un destacado independiente que fue alcalde de Cariaco, el alcalde que enfrentó la dura lucha que significó la reconstrucción de Cariaco tras el terremoto. Ese es Miguel Vázquez, el mismo que participó en la organización de los paros cívicos, que impidió que a Cariaco, que jamás le han puesto una fábrica, quisieron ponerle una cárcel, y lo evitó la movilización del pueblo. Eso lo encabezó este dirigente social, que repito, es el suplente en este circuito 1 del estado Sucre. En el circuito 3 integra los municipios Sucre, Montes, Bolívar y Mejía. El candidato principal, uno de los 2 candidatos principales, es Milagros Paz. Vamos con el estado Táchira. En el estado Táchira, disculpen, tenemos la siguiente realidad en los circuitos. En el circuito 1, que integra los municipios Rafael Urdaneta, Junín, Bolívar, Independencia, Pedro María Ureña y Libertad. Nuestro candidato principal es Lady Gómez, repito, Lady Gómez, en Táchira. Circuito 1. Circuito 2, que integra los municipios Cuásimo, Lobatera, Andrés Bello, Michelena, José María Vargas, Ceboruco y Ayacucho. Nuestra candidata principal, así al gobierno no le guste, nuestra candidata principal es Gaby Arellano. Gaby Arellano. Nuestro candidato al municipio 3, que integra los municipios García de Heredia, Antonio Rómulo Costa, San Judas Tadeo, Panamericano, San Juan Tadeo Maldonado y Simón Rodríguez. Nuestro candidato es Edgar Contreras, repito, Edgar Contreras. El municipio 4, que integra los municipios Córdoba, Torbes, Cárdenas, Fernández Feo, Libertador. Este es un municipio muy importante. Este es un circuito muy importante. En 2 de estos municipios el gobierno ha intentado golpes de Estado contra alcaldías legítimamente ganadas por la oposición, me refiero a los municipios Córdoba y Cárdenas. Allí nuestro candidato es Juan Requesens. Y el municipio 5, por supuesto, San Cristóbal. Tengo el circuito 5, que es la capital, San Cristóbal. Tengo el inmenso placer de informar que nuestro candidato es el preso político Daniel Ceballos. Ese es nuestro candidato en el circuito 5 de San Cristóbal. Vamos por el estado Trujillo. La lista del estado Trujillo la encabeza Carlos Andrés González y los circuitos van de la siguiente manera. Circuito 1,
El candidato principal es Manuel Aguilar. En el circuito 2 integra Valera, Escucho, Rafael de Carvajal, Rafael Rangel y Motatán. Nuestro candidato principal es Conrado Pérez. El circuito 3 que integra La Ceiba, Sucre, Miranda, Andrés Bello, Bolívar, Monte Carmelo, José Felipe Márquez en Candelaria. Lo integra, el candidato principal es Hugo Torres. Estos son los candidatos del estado Trujillo. En el estado Vargas, la lista es encabezada por el doctor José Manuel Olivares, este joven luchador social. Nosotros tenemos el orgullo de conocerlo de sus tiempos de residente en el Hospital Vargas, que es quien encabeza la lista en el estado Vargas. En el circuito 1, que es un circuito plurinominal, eligen 2 candidatos. Nuestros abanderados allí son Juan Guaidó, que ayer levantó su huelga de hambre. Juan Guaidó como candidato principal, y el otro candidato principal es el también médico y experimentado luchador social y político del estado Vargas, el doctor Bernardo Guerra. En el circuito, perdón, el estado Yaracuy, vamos de inmediato con el estado Yaracuy. Nuestra oferta electoral es encabezada en la lista con también un yaracuyano insigne, ¿no? Una persona que además ha enfrentado la represión, ha sido preso político, y una dura lucha por su estado y su propia libertad. La cabeza de la lista la tiene Viallo Pilieri. El segundo lugar en la lista lo ubica Jesús Gabriel Peña Navas. En tercer lugar, Luis Valdivieso. Y el cuarto lugar, Rubén Rumbos. Vamos ahora con los circuitos. En el circuito 2 del estado Yaracuy, Bolívar, Sucre, Aristide, Martínez, Trinidad, Cocorote, Independencia. Nuestro candidato principal es Luis Parra, repito, Luis Parra. Y el circuito 3, que integra San Felipe, Manuel Monjes, Feroes y Mirgua. Nuestro candidato principal es Alejandro Arzola. Alejandro Arzola. Esa es la información que tenemos para el día de hoy. Como han podido advertir, faltan algunos candidatos, faltan algunos nombres. Sin embargo, lo copioso de la información nos aconsejó hacer el anuncio de esta manera. Hoy estamos dando buena parte de los nombres que integran esta oferta electoral, y a partir de la próxima semana vamos a hacer actos de proclamación de nuestros candidatos estado por estado. Ya tenemos fecha, insisto en ese planteamiento, no porque esta sea una democracia, no, vale, estamos en una situación distinta. Este es un país en pleno proceso autoritario, con vocación totalitaria, con corte militarista. En un país como este, una cosa tan sencilla como tener una fecha electoral no es el resultado de la publicación de un cronograma ordinario. No, aquí fue necesario hacer luchas, manifestaciones, ir a la sede del CNE en todo el país, toda la presión internacional que se tuvo que producir, hasta una huelga de hambre hecha por nuestros valientes presos políticos. Todo eso fue necesario para tener fecha. Pero tenemos fecha y tenemos candidatos seleccionados a partir de un mecanismo impecablemente democrático, como son las primarias y los consensos. Yo debo recordar eso. Consensos, pactos, acuerdos son elementos consustanciales en la cultura del demócrata. Quienes no creen en los pactos, quienes no creen en los acuerdos y en los consensos son los militaristas. Cuando los militaristas tienen poder, ordenan. Cuando no tienen poder, obedecen. Pero jamás llegan a pactos. Nosotros actos, entonces, consenso y primaria son elementos indispensables, fundamentales de la cultura democrática. Mediante esos mecanismos impecablemente democráticos seleccionamos esta oferta electoral. Un tercer comentario antes de darle la palabra acerca de lo que van a hacer ahora estos candidatos. Lo hemos dicho antes, lo repetimos ahora. Nuestra campaña no va a ser de jingle, no va a ser de cancioncitas, no va a ser de fotografías de estudio. Nuestra campaña va a ser una campaña social. En este momento que estamos hablando, hay protestas en todo el país por los apagones recurrentes, por la falta de alimentos, por la falta de medicinas, por la inseguridad galopante, por el colapso de los servicios. El trabajo de nuestros candidatos es transformarse en apoyo de ese pueblo en lucha, dar organicidad, dar sustento a esa lucha, para darle canal democrático a ese descontento, para transformar el descontento social
y el descontento económico en energía de cambio. De eso se trata y ese es el trabajo que de inmediato salen a hacer estos candidatos que les hemos mencionado. Agradezco profundamente su paciencia y estamos entonces a la orden para sus interrogantes. Muy buenas tardes, Chuo. Yo quisiera saber el porcentaje de presos políticos que en este listado. Te lo comento porque incluso hoy que levantó la huelga el grupo que se encontraba en las Mercedes, así es que llamamos anteriormente, lo habían hecho los partidos políticos, de tener un total número de presos políticos en este listado. En el caso de los estudiantes, ya que si fuera así, bueno, yo tomaré las acciones a partir de la semana que viene, cuánto es el porcentaje. Y si me quieres hacer un resumen, Zulia es un estado muy importante para el país, ¿cómo estamos en ese? Claro, mira, sobre ambos temas. Nosotros estamos absolutamente claros en que la única manera de enfrentar el tema de los presos políticos es promoviendo el cambio del poder, el cambio que permita tener un gobierno que sea respetuoso de los derechos humanos y que sea y que no solamente libere a los actuales presos políticos, sino que además no haga nuevos presos políticos. Por eso lo fundamental, más que la representatividad corporativa, por llamarlo de alguna manera, es tener una oferta electoral que exprese de manera nítida a todos los actores. Por eso acá están los candidatos del partido de Leopoldo López. Aquí están los candidatos del partido de Leopoldo López. Aquí están los candidatos del partido de Alianza Bravo Pueblo, de nuestro hermano Antonio Ledesma. Y así podría citar todas las demás organizaciones que también han tenido presos políticos en sus filas. Eso sobre el tema de los presos políticos. Sobre el tema del Zulia, precisamente tú lo has dicho, es un estado tan importante que por eso hemos preferido que sus candidatos sean públicos en una gran movilización que va a tener lugar en ese estado. ¿Cuándo sería esa movilización en Zulia? Y la próxima semana va a ser las movilizaciones en todo el país, okay, no solamente en Zulia, en todo el país. ¿Y en términos porcentuales cuántos faltan por anunciar? Mira, casi nada falta por anunciar, menos de un 20 y tantos por ciento, menos de un 10%. Lo sustancial, aquí está, todo el país está acá, salvo esta salvedad que explico en el caso de Zulia, lo que más me agrada, lo que más me entusiasma es poder comunicar que esta oferta electoral es una oferta electoral equilibrada, que expresa una combinación de todos los actores políticos que integran la alianza, un conjunto de competencias, de saberes, de recursos que se complementan, que permiten garantizar. Pienso ustedes lo siguiente, la primera palabra que tuvo el señor Maduro Moros una vez anunciada la fecha de las elecciones fue para reconocer su derrota. Lo digo a la manera de Maduro Moros, es decir, con malandrería, con jaquetonería, con aires pendencieros. Pero lo primero que dijo fue, si nosotros perdemos, porque ese es el escenario que está frente al país, ellos van a perder. Lo cual va a significar que en la Asamblea Nacional va a estar el eje fundamental de la gobernabilidad en la Venezuela del futuro inmediato. Esa es la responsabilidad que nosotros vamos a tener. Piensa usted como lo digo, no se trata acá simplemente de decir tenemos amplia ventaja y ponernos a celebrar. Claro que es motivo de alegría, pero también una gigantesca responsabilidad. Esto que el pueblo venezolano nos está dando hoy en las encuestas y mañana en las juntas electorales es también una gigantesca responsabilidad. Por eso nos hemos inspirado en la Constitución de una oferta electoral que nos permita garantizar al país que desde la Asamblea Nacional nosotros vamos a hacer ese eje de gobernabilidad frente a un proyecto oficialista que oscila entre las barbaridades de Diosdado y las barbaridades de Maduro. El país puede tener la certeza, la confianza de que en la Asamblea Nacional va a tener dirigentes mesurados, responsables, serios, capaces de garantizar la gobernabilidad y el tránsito de Venezuela hacia un estadio de mayor bienestar y de mayor prosperidad y sobre todo estabilidad política. Sí, que hace falta, no escuché los candidatos por lista del Estado Táchira. No, sí se mencionaron. Por lista. Bueno, es que el tema del Táchira, en Táchira hubo primarias en todos los circuitos. Por supuesto. Todos los circuitos. Eso va a ser informado. Eso va a ser informado en el momento. Tres preguntas claves. Primero, ¿tarjeta única va o no va? Segundo, quería saber por qué Zulia solamente no se nombró, tomando en consideración que es un estado tan importante como han dicho varios colegas. Y tercero, aquí también falta la representación de algunos partidos políticos, como también en los nombres que dijeron,
faltarían en dado caso los nombres de COPEI. Entonces queríamos saber o sea, dónde... Correcto. Rápidamente, esta es una pregunta que tú consideras como clave. En el caso de COPEI hay un proceso interno de verificación, no ni siquiera lo llamaría de consulta, sino de verificación. Tienen convocado un comité nacional. Eso es lo que pasa con COPEI específicamente. En todo caso, en esta estructura, en esta participación, hay claro, la presencia clara del partido desde el cual estamos haciendo esta prueba de prensa. En primer lugar. En segundo lugar, sobre el tema del Zulia, pues explicamos, en Zulia hay lo importante de este Estado, lo fundamental de este Estado, nos aconsejó, nos sugirió el que la presentación de los candidatos, tanto por lista como por circuito, se haga una moderación pública en ese Estado. En tercer lugar, me hablabas de... Tarjeta única. Tarjeta única. Esa es una discusión no acabada en la alianza. Es una discusión que está en proceso en la alianza. Lo hemos dicho antes, lo repetimos ahora. La mejor decisión será la que construyamos entre todos. No se nos escapa que hay un nivel importante de expectativa pública en relación a ese tema. No se nos escapa que la tarjeta única es la tarjeta más exitosa en la historia electoral venezolana. Ha vencido ampliamente la tarjeta del PSUV y ha sacado más votos que todos los partidos de oposición juntos. Eso no se nos escapa, pero repito, esa es una decisión no acabada en la mesa, y cuando esa decisión, en efecto, llegue a feliz término, yo tengo la absoluta certeza de que va a ser así. Cuando llegue a feliz término, entonces lo anunciaremos. Nosotros tenemos hoy fecha, tenemos candidatos, tenemos objetivos, tenemos estrategia y tenemos alianzas perfectas. La próxima semana vamos a anunciar al país además tarjeta y comando de campaña. ¿Te queda claro? ¿Qué están electorales cambian las condiciones de los candidatos? Se está hablando de la mayor participación de mujeres, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Hay un plan de contingencia dentro de la multa? Mire, cuando lleguemos a ese río, usaremos ese puente. No extrañaría, recordemos que no estamos en una democracia ordinaria. Mira, en un país normal, las elecciones son una fiesta democrática. En Venezuela son una conquista de la gente. En un país normal, la fecha es parte del cronograma. En este caso, tenemos que arrebatárselo al gobierno. Así que, en circunstancias ordinarias, si tú estás jugando fútbol, ¿no? Y empieza el juego de fútbol con 11 jugadores por cada lado en la cancha y con 2 porterías, a nadie se le va a ocurrir que para el segundo tiempo vas a tener 6 porterías y 32 jugadores. En Venezuela eso es posible. En Venezuela, desgraciadamente, es posible por el manejo absolutamente arbitrario de la legalidad, que pudiera intentar algún tipo de modificación. Digo pudiera intentar porque no se las veo fácil, ¿no? Acaban de dar la fecha de las elecciones. En consecuencia, la Constitución establece que no puede haber modificación de la ley electoral hasta 6 meses antes de las elecciones, el tiempo que ya está dado. Así que, repito, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río. Mientras tanto, estos son nuestros caballos, estos son nuestros gallos. Con estos nombres vamos a dar la pelea para cambiar el poder. Insisto en esto, no se trata de unos diputaditos más o unos diputaditos menos, no se trata de unos curules, escaños más o unos curules o escaños menos. Se trata de la mayoría que va a permitir en este país el cambio del poder. ¿Alguna otra pregunta? Sí, son 15 días de campaña. Me gustaría saber si ustedes van a promover en el CNE que se extienda, porque de verdad que es bastante corta la campaña, Sí. la campaña. Es correcto. Nosotros queremos aprovechar tu pregunta y esta oportunidad para denunciar públicamente que ese irrisorio lapso de campaña lo único que persigue es la impunidad de la mayoría oficialista del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ayer mismo el señor Mauro Moros incurrió anteayer mismo, incurrió en un acto de corrupción administrativa. Eso se llama peculado de uso. El utilizar el Teatro Teresa Carreño y la señal del Canal 8 para promover a sus candidatos, eso es corrupción, eso es violación de la ley, de la normativa electoral. Ahora, si tú llegas y le dices a la señora Lucera, mira, se produjo esto, ella te va a responder, ay, pero no estamos en campaña. En consecuencia, nosotros no podemos normar ese suceso. Repito entonces, ese lapso ridículamente breve de campaña electoral lo hace el Consejo Nacional Electoral, la mayoría oficialista, el Consejo Nacional Electoral, para no ejercer sus responsabilidades, para no normar lo que tiene que normar, sobre todo para no ponerle freno al uso grosero,
grotesco, abusivo en los recursos del poder en la campaña electoral gobernera. Esa es la realidad. Ahora, frente a eso, ¿cómo respondemos nosotros? Porque también todo hay que decirlo. Ellos están haciendo uso de los recursos que en el pasado les han dado resultados y nosotros no somos muchos. ¿De qué manera respondemos nosotros a eso? Bueno, diciendo lo que ya les acabamos de decir. Nuestros candidatos se declaran ya, no en campaña electoral, sino en campaña social. Nuestro trabajo es acompañar físicamente, no solamente conceptualmente, sino físicamente la protesta del pueblo. Ese es el papel de nuestros candidatos, por un lado. Por otro lado, vamos a decirlo también muy claramente, de alguna manera aludiendo a un aspecto de tu pregunta, hay dos audiencias que son fundamentales en este país, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista político, las mujeres y los jóvenes. Resulta que las mujeres no se enteran de la política en Venezuela en los artículos de opinión de la prensa escrita, no. Se enteran de la política en las colas, se enteran de la política en los mercados, se enteran de la política, es muy duro decirlo, en las morgues, cuando van a recoger los cuerpos de sus hijos. Allí es donde la mujer venezolana se entera de la política. Bueno, allí van a estar nuestros dirigentes, nuestros líderes, acompañando el dolor de la gente, la esperanza de la gente, la expectativa de la gente. Eso no lo puede normar nadie. Eso es parte de la campaña social. Una segunda audiencia muy importante, los jóvenes. Los jóvenes, si se enteran de la política, no lo hacen a través de los programas de opinión de los cada vez más amordazados canales venezolanos, no, lo hacen a través de las redes sociales. Y para eso está nuestra presencia allí también. Como ustedes ya saben, el día comienza a las 5:30 de la mañana con las Fuerzas de la Unión, una tribuna, un lugar donde el secretario ejecutivo de la mesa rinde cuenta abierta ante los venezolanos a través de los contactos telefónicos, y luego eso pasa todo el día en las redes, y cerramos el día con Reporte Unidad, un noticiero de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso está en las redes todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque según cabe datos, 7 de cada 10 internautas en Venezuela responden al siguiente perfil: son jóvenes, son pobres y son estudiantes. El Consejo Nacional Electoral tiene pendiente en su directorio el tema de la paridad, que es una propuesta del oficialismo. Ustedes en este consenso que están presentando están garantizando esa paridad. Le repito, este proceso de construcción de la oferta electoral se dio en unas determinadas normas, un determinado marco, donde ese tema que usted alude no estaba contemplado. Y este proceso, por cierto, no se hizo de espalda al CNE. Nuestras elecciones primarias se hicieron con el apoyo técnico del CNE. Así que si se produce a estas alturas una modificación de las reglas del juego que impacte en la estructura de la oferta electoral, sería claramente una violación de la ley, una violación de la Constitución, independientemente del pretexto, ¿no? Si nos pidieran un determinado porcentaje de X sector de la población, implicaría, repito, una violación de las reglas del juego, el crear una regla sobrevenida cuando ya el proceso está en plena marcha. De eso se trata. Pero repito, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río. Para empezar, hablando de diferencia de 20 puntos, ¿no? A favor de la oposición. Hemos visto que en el anterior había más votos para la oposición, pero menos diputados. ¿Tiene un estimado de cuántos diputados van a sacar en esta elección? Fíjense, en primer lugar, yo creo que eso es importante decirlo porque la mejor estrategia, la más clara estrategia es la verdad. Recordemos, en el año 2010, quien sacó 52% de los votos no fue la Unidad Democrática, fue el no chavismo. Es decir, fue la suma de los votos de la Unidad Democrática más la disidencia chavista del entonces. ¿Okay? Eso fue lo que sacó el 52% de los votos. Si hubiera sido la Unidad Democrática, hubiéramos tenido que, de acuerdo a la normativa electoral existente, que sobre representa las mayorías, el resultado hubiera sido radicalmente diferente, radicalmente distinto. En esta oportunidad no se trata de ninguna sumatoria circunstancial, no. En esta oportunidad la Unidad Democrática cuenta con una amplia ventaja que hace presumir que, de acuerdo a la normativa electoral creada por el oficialismo, esa amplia ventaja se vea representada generosamente en la constitución de la nueva Asamblea Nacional. En todo caso, lo que queremos dar certeza al país es que esa amplia mayoría que vamos a obtener va a ser ejercida con sobriedad, va a ser ejercida con responsabilidad. Sabemos que este país quiere salir de la crisis, no meterse en una crisis peor. Esa es la amenaza de Maduro.
Maduro chantajea, Maduro intenta extorsionar al país. Maduro dijo, si gana la Unidad Democrática, aquí viene una confrontación social de calle que será mucho peor que el 27 de febrero. Mira, Maduro, tú definitivamente no sabes en qué país vives. El Caracazo fue una confrontación social que se dio acotada en el tiempo y en el espacio. Se dio durante 4 días en el centro del país. Sin embargo, desde que ustedes están en el poder, aquí ha habido una confrontación social de mediana intensidad que ha durado 16 años y que ha costado 150.000 muertos. ¿De qué confrontación social con qué confrontación social nos amenaza? Si de eso es de lo que queremos salir. ¿Con qué caos nos amenaza? Si es precisamente de ese caos del cual quiere salir el pueblo venezolano. Parece que la regla clara. Tú amenazas con el miedo, tú utilizas el arma del miedo. Mira, el país está harto de vivir con miedo y para salir de ese estado es que va a votar contra ustedes, para darle a Venezuela por fin la posibilidad de vivir en paz y libertad. De eso se trata. Quisiera saber si la MUD va a tener acceso al registro electoral. Siempre lo hemos tenido. Nuestros técnicos están haciendo todo el trabajo que tiene que ver en la revisión del registro, claro que sí. Extraoficialmente se había conocido que iban a revisar algunos casos para debatir, para que entraran como candidatos en consenso, como es el caso de Vestalia San Pedro. Queríamos saber si ya habían debatido ese caso y si ella... Extraoficial no es correcto. ¿Alguna otra pregunta?